Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, al programa En Curso, el programa de Yo soy Gerardo Osornio, y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el doctor Ignacio Contreras, quien nos va a platicar sobre un proyecto muy interesante que ya se ha convertido en una empresa, además con todos los sustentos necesarios, la empresa, es decir, la parte empresarial, la parte gubernamental, la parte tecnológica que en este caso aporta la Universidad Autónoma de Sinaloa y también, por supuesto, la aprobación del sector social, que eso es muy importante cuando hay un proyecto de esta naturaleza. Se trata del desarrollo de bioenergías para comunidades rurales en Sinaloa, un proyecto muy interesante que nació en la universidad como un proyecto científico y que sin embargo hoy ya es una realidad que va a beneficiar a muchos agricultores sinaloenses y por supuesto también a muchas empresas, empresarios y no se diga a la universidad y a la parte de creadores de ciencia en nuestro estado. Sin más preámbulo, escuchamos aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Ignacio Contreras. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa al doctor Ignacio Contreras Andrade, quien nos visita hoy para platicar de un tema muy interesante, desarrollo de bioenergías para comunidades rurales en Sinaloa. Doctor, bienvenido, un placer platicar con usted. Muchísimas gracias y también muchas gracias por a tu auditorio que nos escucha el día de hoy. Yo quisiera que nos platicara sobre este proyecto, primero que nada, cómo surgió, porque muchas veces vemos los proyectos ya en proceso, ya convertidos a veces en empresas o en proyectos gubernamentales o con varios afluencias de apoyo, pero no sabemos cómo surgió, cómo se fue ideando todo esto, cómo se detectaron las necesidades a cubrir a partir de esos proyectos. Y así es que platícanos un poquito al respecto, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Mira, el proyecto que estamos trabajando es un proyecto ahora en la parte empresarial, pero que tiene definitivamente bases científicas. Las bases científicas de desarrollo de procesos inician hace alrededor de unos 7 o 8 años. En la Facultad de Ciencias Químicas, ¿sí? Su servidor y el grupo al que yo pertenezco, que es el Cuerpo Académico de Bioenergía y Materiales de la Facultad de Química, ¿sí? Pues desarrollamos procesos encaminados a la producción básicamente de biodiesel, ahora otros biocombustibles. En ese tiempo nos llegó una oportunidad de trabajar juntos con diferentes instituciones estatales. Entre ellas estaba el CIAT, ¿sí? Con aquí Culiacán, Mazatlán, ¿sí? Y también Hermosillo, el CIDIR. Empezamos a trabajar un proyecto en donde el CODECIN fue el que coordinó todos esos esfuerzos para tratar de entender qué pasaba con Jatropha curcas. Jatropha curcas es un arbusto, ¿sí? Que ha tenido muchísimas cualidades para producción de bioenergía, biodiesel, y queríamos explorar esa situación. Entonces nos dimos a la tarea en ese proyecto de desarrollar diferentes paquetes tecnológicos, tanto agronómicos como en la parte de bioenergía, bioprocesos, etcétera, ¿sí? Y en ese momento pues terminamos el proyecto alrededor del 2015 aproximadamente. 2013. En el 2014, convocatoria de la Secretaría de Energía, ¿sí? Convoca a través de Intrust Global Investment, una compañía internacional, una firma que se desarrolla proyectos de energía, se asocia, le pide CENER que desarrolle un screening, una búsqueda de proyectos productivos que tengan que ver con impacto social, ¿sí? Uh-huh. Y él a su vez hace una alianza con Harvard, quienes al final ellos fueron los que pudieron en su momento identificar y llevar un programa de liderazgo como si fuese un diplomado. Uh-huh. Entonces esas características, estuvimos alrededor de 300 profesores a nivel nacional trabajando día con día, casi un año y medio con personas de Harvard para identificar proyectos, y esos proyectos tenían que estar muy muy bien amarrados en la parte científica, pero también que fueran muy fácil de transferencia. Esa era la característica. De esos 300 profesores salimos 3 seleccionados por Harvard. Sí, y la selección consistió en un coacheo personalizado para evaluar la factibilidad científico-tecnológica de los proyectos. Ese proyecto estuvo evaluándose con recurso humano internacional
hasta que pudimos validar la factibilidad económica y después convencer a un tercero empresario que quisiera entrarle a la producción de bioenergía. Y esa producción de bioenergía necesariamente tendría que estar vinculada a comunidades rurales. Es decir, el concepto que estábamos manejando ahí era de inclusión, no solo el sector empresarial, universidades, gobierno, sino también la parte medular que normalmente se olvida, que es la parte de la comunidad. Los tenedores de tierra, por ejemplo, ha habido muchísimos proyectos que han tronado porque no se ha considerado ese recurso humano. O sea, quienes son los dueños de la tierra, recordemos el caso de Aeropuerto cuando estaba presidente Fox, ¿sí? Salieron los machetes y el proyecto tronó. Sí, claro. Entonces aquí nosotros tomando... El factor social no se incluía, pues. No se incluía el factor social, se excluía, se podían, los que tienen el dinero querían hacer todo lo que fuera y no considerarlos. Entonces aquí nosotros, como el proyecto tiene que ver básicamente con producción de ciertos cultivos bioenergéticos, pero además en las comunidades rurales y campos pesqueros, básicamente, vamos a darle valor a residuos de la actividad pesquera, cabezas de camarón y otras especies. Entonces, esos residuos ahorita no tienen un valor, pero en su momento lo van a tener. Entonces, si no cuidamos esa parte y empezamos a hacer la parte de procesos industriales, inversión, y los precios después de valer cero valen 5, 10, 15, 20 pesos, etcétera, son los que hacen que truene la viabilidad económica de un proyecto. Entonces, el proyecto se vio de muchísimos puntos de vista, de tal suerte que la conclusión es, vamos a entrarle siempre y cuando nosotros tengamos como filosofía principal que las comunidades rurales, ejidatarios, tienen que ser también inversionistas. Entonces, entramos en un modelo muy interesante desde el punto de vista académico, porque es la aspiración de uno al desarrollo humano, ¿sí? Y entonces, como filosofía empresarial, ahora, pues tenemos que habilitar campesinos, ejidatarios, para que se cambie un paradigma y que se refleje no en ellos, sino en los hijos de sus hijos. Sí, entonces estamos haciendo un cambio de paradigma a largo plazo, ¿sí? En la producción de bioenergía en las comunidades rurales. ¿Qué tan difícil fue esta parte de involucrar a las comunidades rurales? Porque, como bien usted dice, doctor, muchas veces en muchos proyectos se ve la parte financiera, la parte, digamos, empresarial, la cuestión tecnológica, pero el factor social se olvida, a quiénes va a afectar, a quiénes va a perjudicar y, en todo caso, en el mejor de los casos, a quién va a beneficiar. ¿Qué tan difícil fue convencerlos, atraerlos al proyecto y a obtener su visto bueno para participar en él? Es una de las cosas más complicadas que existe, el poder nosotros proponerle a una persona que toda su vida ha tenido una siembra de X cultivo, digamos maíz o trigo o lo que sea a nivel regional, que tienen 15, 20 o más de 20 años trabajando con un solo cultivo o dos, y proponerle un cultivo nuevo que de plano no, para ellos es absolutamente desconocido, y decirles que es un proyecto que va a valer la pena, que viene apoyado por gobierno, es una de las cosas más complicadas que hay para poder nosotros convencer. Nosotros tuvimos que hacer muchísimas reuniones y platicarles de este proyecto, pero además también un punto en contra que tenemos es que existen muchos casos de fracaso de los cultivos que nosotros tenemos, que estamos proponiendo. Entonces, hay mucho riesgo en esto. Entonces, el convencerlos, eso es de lo más complicado. Nos llevó alrededor de 1 año y medio, 2 años, pláticas constantes con ellos. Y en lo último, en la última etapa de las pláticas, ya fue un poco menor lo fuerte para negociar, porque hay muchos problemas en el campo que este proyecto los viene a solucionar. Uno de ellos, por citar alguno, es la comercialización. Es decir, si nosotros le presentamos al ejidatario la parte, el eslabón perdido que siempre los nuevos proyectos que presenta Zagarpa, etcétera, como ejemplo Nopal y otros a nivel regional, les presentamos que a un lado de su parcela o en el mismo municipio va a estar la fábrica, la parte industrial que va a procesar sus productos, y que además vamos a tener contratos a largo plazo en donde sus cosechas ya están prácticamente compradas, y que vamos a asegurar
mediante contrato que ellos van a tener recursos suficientes, mínimamente iguales de lo que están acostumbrados a tener para vivir. O sea, entonces, y además son dueños de la empresa en cierto porcentaje entonces eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Sí, porque anteriormente, como usted señala, igual hubo fracasos donde ese tipo de consideraciones no se hacían, y es ahí donde pues desconfiaban quizá, ¿no? En la primera reunión que yo tuve, un señor, incluyendo mi papá, me dijeron así: Ignacio, ¿cómo crees que te creamos si los principales promotores de estos fracasos son los gobiernos? O sea, recientemente nos hicieron sembrar, así me dijeron, nos hicieron sembrar nopal, nos hicieron sembrar maguey, y ahí estamos trabajando porque eran apoyos de gobierno y que todo muy bonito, pero sí tuvieron productividad, pero no hubo quien se los comprara. Entonces, estaba fallando una cadena, una parte de la cadena. O sea, claro, proyectos que no están bien planteados, que no tienen, a lo mejor tienen muy buena cabeza, pero no, a lo mejor le faltó un pie o algo así. Entonces, el asunto aquí con este proyecto es que los modelos de negocios estamos cerrando círculos. O sea, la empresa no sería capaz de iniciar si no tuviera todos los círculos cerrados de comercialización, tanto de proveeduría como también de servicios. Es decir, ¿quién le vas a comprar y quién le vas a vender? El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, las tortugas marinas de Sinaloa. Entre las especies más representativas de Sinaloa, un caso especial es el de la tortuga marina. Pertenece al grupo de especies que migran para anidar y ponen sus huevos en el mismo sitio donde nacen. Son una de las especies más longevas del planeta. En nuestro estado existen 4 especies representativas: la golfina, prieta, carey y laúd. A partir de 1965, en Sinaloa se inició la pesca comercial de tortugas marinas a gran escala, a causa del incremento de la demanda de la piel de este reptil para sustituir a la del cocodrilo, cuyas poblaciones habían sido diezmadas por la industria peletera. Lo más preocupante ha sido el saqueo de hembras reproductoras en las playas y la destrucción de sus nidos. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Una emisión que semana a semana desde hace alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta oportunidad estamos escuchando al doctor Ignacio Contreras, quien nos platica sobre un proyecto de desarrollo de bioenergías para comunidades rurales en Sinaloa, un proyecto que va a beneficiar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por supuesto también al apoyo gubernamental que se ha recibido para que este proyecto sea viable, también por supuesto algunos empresarios y no se diga a algunos o bastantes agricultores sinaloenses. Verdaderamente interesante y apasionante este tema. Sigamos escuchando aquí en Curso al doctor Ignacio Contreras. En la cuestión científica, ¿cómo fue el trabajo que se hizo para llegar a determinar qué tipo de cosechas eran las necesarias y ubicar las zonas en el estado de Sinaloa para eso? Fíjese que en el proyecto de Fordesit, que le comentaba que coordinó el CODECIN y que estuvo a cargo la parte agronómica del doctor Miguel Ángel Anguno del CIAT, se estudiaron diversas zonas, microzonas en el sur de Sonora, norte de Sinaloa, centro de Sinaloa, sur de Sinaloa y norte de Nayarit. Fue toda una región en donde se estudiaron no solamente el tipo de tierra, sino irrigación, densidad de cultivo, etcétera. Entonces se probaron diferentes ecotipos o genotipos y se detectaron ciertos genotipos que pueden aplicarse a diferentes zonas. Entonces, ese es un trabajo muy, muy arduo. Yo creo que el doctor Miguel Ángel ya debe de tener alrededor de 10 años a 12 años trabajando en Jatlopa, en Sinaloa. Él es el que tiene la experiencia y es el experto en el cultivo. Doctor, básicamente, ¿cómo se transformó en empresa? Antes de entrar al aire platicábamos un poquito de que esto ya es una realidad, no es un proyecto.
es una realidad, ya está convertido en una empresa y bueno, empieza a funcionar ya en estos días o ya empezó. ¿Cómo fue esa transformación de un proyecto científico que nace en las universidades, recibe apoyos gubernamentales, apoyos empresariales, el apoyo social, por supuesto, fundamental que ya nos platicó, para convertirse en lo que hoy es? Sí, te platicaba que nosotros ya teníamos desarrollados procesos, teníamos bien fundamentado en artículos científicos, tesis, recursos humanos formados. No solo nosotros, sino también el Instituto Mexicano del Petróleo, que su naturaleza es desarrollar procesos, ¿sí? Y en esas alianzas, de repente, con el coaching personalizado de este programa de liderazgo, pues aparece un interesado inversionista, y que hay que platicar con él, hay que enamorarlo, hay que validar cierta información, y entonces empezó la negociación. La negociación al final, a la que llegamos, es que universidades o centros de investigación, UAS, IMP y Harvard, proponen o venden transferencia tecnológica a esa empresa. La empresa la va a poner al servicio industrial, ¿sí? Y va a haber regalías para las empresas, para las universidades. Entonces, es decir, lo bueno está por venir, por la venta de combustibles, por ejemplo, para la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Quiénes serán básicamente los clientes de este tipo de empresas? Fíjese que los clientes detectados, hay un cúmulo de clientes, ¿sí? Potencialmente tenemos una empresa que no es local, o sea, que está una de las más comprometidas aquí con el proyecto. Tiene que ver, es una empresa también de ambiental, Grupo Guisa se llama, es de Guanajuato, ¿sí? Aunque también empresarios locales están interesados, Casa Ley, por ejemplo, para sus tractores, la propia universidad, pero definitivamente los tanques de reparto, de almacenamiento y reparto de Pemex pueden ser los que están dentro de la jugada económica de la empresa. Ahorita nosotros vamos a iniciar con una producción no muy alta, es prácticamente para validar los primeros 2 años, para validar toda la parte industrial. O sea, vamos a producir alrededor de 3,000 litros día. Eso no es muy difícil colocarlo, es muy bajo la producción industrial. Y esperemos que en los próximos 5 años ya llevar a incrementar a niveles de 15,000 a 50,000 litros día, ¿no? A nivel estatal. Y bueno, y uno de los principales clientes que podemos tener son los propios personas que se dedican a la actividad de granjas camaroneras. Las granjas camaroneras tienen un gran usan sus recursos como alrededor de un 30-40% destinado a compra de combustibles por bombas. Entonces y la actividad agrícola obviamente también. Y cuando hablamos de bioenergías, básicamente para que la gente que nos escucha, que no tiene mucho conocimiento científico, digamos, del término, ¿a qué nos referimos? Para que quede más concreto entre quienes nos están sintonizando a través del estado de Sinaloa. Sí, claro que sí. La bioenergía es toda aquella energía que la obtenemos a partir de naturaleza de biomasa. Biomasa es aquella parte de plantas, vegetales, de residuos agroindustriales, ¿sí? Que pasó un sistema de vegetales, ¿no? En este caso nosotros vamos a producir bioenergía llamándose biodiesel en una primera etapa, en una segunda etapa bioetanol. ¿De dónde vamos a sacar el biodiesel? Lo vamos a sacar del aceite. ¿Ese aceite de dónde viene? De biomasa. ¿Cuál biomasa? De moringa y de jatropha. Son arbustos que van a crecer, van a producir ramas y van a producir frutos, y de ahí vamos a extraer aceite. Ese aceite se transforma en biodiesel. Todas las podas, toda la parte de ramas que se quedan, incluyendo los rastrojos de maíz, garbanzo y toda la actividad aquí que tenemos en nuestra región, que no es muy poco, que no son pocos, son alrededor de 80,000 toneladas de biomasa residual que se quema, que prácticamente contaminamos. Sí, claro. Pues vamos a obtener bioetanol. O sea, ese famoso bioetanol de segunda generación es uno de los grandes retos científicos que hay en la actualidad, ¿no? Porque actualmente el etanol de primera generación se obtiene básicamente del maíz.
¿sí? Algunos estudios se están destinando a sorgo dulce, etcétera, pero básicamente siguen siendo de primera generación. Nosotros vamos a ir por el bioetanol de segunda generación, ¿sí? Y el Instituto Mexicano del Petróleo aportará tecnología para producir del aceite de biomasa del que he hablado, producir bioturbocina para los aviones, de tal suerte que el biodiesel es para tractores, todos tractocamiones, carros diésel, bioetanol para carros comunes de la población, ¿sí? Y la bioturbocina para aviones. Doctor, me interesa saber, por ejemplo, cuántas personas están involucradas ya en esta parte de todo este proceso, pero ya convertido en empresa. ¿Cuánto, digamos, si se van a generar empleos directos o indirectos, más o menos cuántas personas van a estar involucradas en esta primera etapa que usted señaló, que va a tener una producción relativamente reducida, pero con mucha potencialidad a crecer en poco tiempo? Sí, en la empresa que se va a operar, van a ser alrededor de unos 30, 40 personas involucradas ahí. Entre ellos habrá varios puestos de ingeniería y de bien pagados, por decirlo así. Bien pagados me refiero a con nivel de licenciatura, ¿no? Inclusive sí, claro. Estamos pensando en algunos posgrados por los temas que toca esta empresa, ¿no? Sin embargo, eso es en cuanto a los aparatos, a la biorefinería como tal, a los fierros, a la parte industrial. Sí, claro. Sí, pero en la parte agronómica, que es donde tiene mayor impacto regional, tiene diferentes etapas. Una de ellas es en la instalación, y en la instalación de los cultivos vamos a sembrar pocas hectáreas, pero se requieren alrededor de 10 a 15 personas por hectárea para trasplantar, y más o menos las mismas para cosechar. Nosotros estamos planteando cosechas manuales para incrementar la vida en los rural, o sea, en la parte de la microeconomía. Alrededor de unas 500 personas serán beneficiadas en esta etapa del proyecto. ¿Y todas en el estado de Sinaloa en este caso? Sí, claro. Sí, en Angostura particularmente, el proyecto fue asentado en Angostura. Sí, la parte industrial, por algunos ajustes económicos que tuvimos que hacer, la parte industrial la llevaremos a cabo probablemente en Culiacán, sí, en una primera etapa, en los primeros 2 años, y ya después ya nos sentaríamos a toda la parte de biorefinación en el municipio de Angostura. Doctor, nos queda poco tiempo, pero cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo, empieza un proyecto, se tiene siempre la oportunidad de pensar, por lo menos soñar, que va a concluir o va a llegar al punto donde sea una empresa viable, sustentada, como la que ustedes están ya echando a andar. La verdad es que no necesariamente. Normalmente los investigadores, yo me cuento entre ellos, yo también formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, muchas veces nos enfocamos más a la parte de ciencia básica. La ciencia básica es la que nos permite estar en el Sistema Nacional, desarrollar conocimiento, etcétera. Y aunque la idea de la ciencia básica debe de estar sustentada en una resolución de un problema real, normalmente es muy raro que podamos nosotros llegar hasta la transferencia tecnológica. Yo creo que debemos de incentivar para que se puedan llevar, producir ciencia. Si tenemos pocos recursos, producir ciencia, pero aplicable, ¿sí? Yo creo que hay otros países, otros estados que tienen mucho más recursos para producir la ciencia de conocimiento básico, y no se puede poder hacer una mezcla para llegar a la transferencia. Yo creo que desde mi punto de vista es una de las rutas más cortas para desarrollar economías. Doctor, pues el tiempo se nos ha agotado. Quisiéramos seguir platicando de esto. La verdad es que es un tema apasionante. Un proyecto que nació en una universidad, recibió los apoyos necesarios, incluyendo la participación social, y hoy es una realidad. Estamos seguros que vamos a volvernos a encontrar aquí en esta frecuencia para seguir platicando de esto. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Yo nada más agradecer primero a mi director, al doctor Jorge Milán Carrillo, director de la Facultad de Química, y a nuestro rector, Juan Eulegio Guerra Liera, por todo el apoyo institucional que hemos recibido, y sobre todo a la Secretaría de Energía y al Banco Mundial, que son los que han aportado en mayor medida el recurso para que se desarrolle y se detone este proyecto. Muchísimas gracias. Doctor Contreras, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hemos escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una entrevista con el doctor Ignacio Contreras Andrade, quien nos platicó del proyecto de desarrollo de bioenergías para comunidades rurales en Sinaloa, un proyecto que ya está sustentado, que está echándose a andar y que va a beneficiar a muchísimos agricultores sinaloenses y personas que se dedican a actividades cercanas a esa actividad primaria. Vamos a terminar el programa, estamos a punto de cerrar, pero queremos agradecer su atención a esta emisión, también invitarlo para que se den compañía de esta emisora y que nos acompañen la próxima semana a la misma hora.